Chicos, ahora vamos a comenzar una nueva unidad que corresponde a los recursos naturales del territorio argentino, para lo cual vamos a ver cómo se llegó a la posición actual que tienen los relieves en la Argentina. Recuerden que cuando vimos las características generales del país, una de las preguntas que ustedes tuvieron que resolver era en qué sentido disminuían las alturas en el territorio argentino, que lo hacen de oeste a este. Y todo esto tiene un porqué. Esto está relacionado con la teoría de placas. Ustedes saben, como vieron el año pasado, que las placas se mueven sobre la astenosfera y tienen un lugar donde van a encontrarse. Existen tres tipos de bordes en ese caso de las placas. Las placas, sabemos que tenemos un borde convergente, que es cuando las placas chocan, que en este caso la Argentina se localiza en la placa sudamericana, y esta tiene contacto o un borde convergente con la placa de Nazca, que se localiza en el Océano Pacífico, y a su vez tiene contacto con la placa mesoatlántica, que en este caso es un borde divergente, o sea que es un borde que nos separa, en este caso, del continente africano. Bueno, en la primera era geológica, que es la precámbrica, tengan en cuenta que lo único que existía de lo que hoy es el territorio argentino es todo lo que ustedes ven acá de color naranja, que era lo que ya se había solidificado de la tierra, formado por rocas muy resistentes como el gneiss y el granito. En este momento, para esa época, lo único que existía era lo que hoy llamamos meseta misionera, que forma parte del macizo de Brasilia, la Puna, las sierras pampeanas, el sistema de Tandilia y dos grandes islas de rocas resistentes en lo que hoy es la Patagonia, que llevaban el nombre de Nesocratón norpatagónico y Nesocratón del Deseado. El resto era agua. Había constantemente movimiento del agua, ascendía y descendía, dejando sedimentos, o sea que se iban acumulando sedimentos marinos y continentales, que en la próxima era van a ir dando origen a nuevas formaciones de montañas. Por ejemplo, pasamos a la era paleozoica. Ya vemos que estaba formada la meseta misionera, la Puna, las sierras pampeanas, Tandilia y los dos nesocratones. ¿Qué pasa en la era paleozoica? En la era paleozoica continúan todos estos movimientos y se empiezan a formar algunos otros sistemas, como por ejemplo la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, la cordillera frontal, la cordillera oriental, ¿sí? Y la era que le va a seguir a todo esto es la era mesozoica. La era mesozoica fue una era de relativa calma, o sea, prácticamente no se formaron relieves en la Argentina. Lo único que se formó fue el sistema de las sierras de Ventania o de la Ventana al sur de la provincia de Buenos Aires. El resto fue calma, acumulación importante de sedimentos en la parte continental o en los fondos de los océanos, acá en el borde de las dos placas, que son los que van a dar origen en la próxima era a la gran formación que va a ser la cordillera de los Andes. Fíjense que aquí les dibujé una especie de árboles, unos pinos. ¿Por qué? Todo el sur argentino está bajo la influencia de los vientos vientos húmedos, que vienen del Océano Pacífico, y pasaban libremente por la Patagonia hasta esa época, o sea, hasta la era mesozoica, antes que se forme la cordillera, dando origen a un sistema de bosques muy tupidos, como los pueden observar en esta imagen, bosques de color verde intenso, con una alta cantidad de humedad, dando origen a lagos, formación de nieve, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Esos bosques existían en toda lo que hoy es la Patagonia. Cuando viene la era cenozoica, o sea, la última era, la vamos a dividir en dos grandes periodos, ¿sí? El primer periodo, que es el periodo terciárico, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el periodo terciárico choca la placa sudamericana con la de Nazca y todos esos sedimentos que estaban a 2.000, 3.000 metros de profundidad en el océano se elevan y llegan a formar un conjunto montañoso elevadísimo, como es toda la cordillera de los Andes a lo largo del continente americano, que en el caso de la Argentina va de punta a punta en el límite con Chile, ¿sí? Todo esto es la cordillera de los Andes, con alturas que superan los 6.000 metros, llegando casi a los 7.000. Así que para que se den una idea de la intensidad del movimiento. Ahora, todo ese movimiento
vino acompañado no solamente por formación de montañas, hubo erupciones volcánicas, movimientos sísmicos, lo que generó, además, que esos vientos húmedos que venían del Océano Pacífico no lleguen más a lo que es la Patagonia, que vamos a denominar Patagonia extraandina. Por lo tanto, esta Patagonia extraandina nos va a transformar en un gran desierto. Lo que ustedes antes vieron lleno de árboles, hoy es esto, un gran desierto de roca. Entonces, esa Patagonia extraandina termina con una costa acantilada, es decir, es una especie de paredón que da hacia el mar, que es como ustedes lo pueden observar, toda la costa patagónica termina en este gran acantilado. La meseta patagónica o Patagonia extraandina tiene la particularidad de ser una meseta que la vamos a llamar como es escalonada, y sus escalones descienden hacia el Océano Atlántico. Pero a ver, la cordillera no solamente, en el periodo terciario se forma la cordillera nada más, sino que ya los relieves que existían en el territorio argentino sufren modificaciones, porque semejante golpe de las dos placas generaron que las estructuras ya existentes, algunas que son más resistentes, como lo que son los macizos, no se pudieron volver a plegar y elevarse nuevamente, como por ejemplo pasó con la precordillera, con la cordillera frontal o la cordillera oriental, sino que se quebraron y algunos bloques hundieron y otros se elevaron, dando origen a diferentes sierras y valles. Por ejemplo, en las sierras pampeanas vamos a encontrar las sierras que tienen una particularidad, que todo lo que es la ladera occidental, la que mira a la cordillera, que es de donde sufrió el golpe, va a tener una ladera muy empinada llamada cuesta, y en cambio la ladera que mira al Atlántico hacia el este es más suave y recibe el nombre de falda. No es casualidad que una de las localidades más importantes y conocidas de Córdoba, que es donde se encuentra las sierras pampeanas, se llame La Falda. Otra particularidad y otro fenómeno que dio origen a la formación de la cordillera, en la meseta misionera, que también se rompe y los bloques ascienden y descienden, se originaron las cataratas del Iguazú. ¿Por qué? El río, previo a esto, corría por un terreno plano, pero al hundirse una parte, hoy el agua cae, hace esa caída, que es lo que nosotros conocemos como cataratas del Iguazú. Bien, otro fenómeno. En la Patagonia, hoy en día, en la provincia de Santa Cruz, existe un famoso parque nacional que lo llamamos el Parque Nacional de los Bosques Petrificados. ¿Qué significa bosques petrificados? Todos esos bosques que habíamos visto antes ya dejaron de crecer porque al no tener contacto con la humedad, el área se volvió un desierto. Pero durante la formación de la cordillera, por los volcanes salía el sílice. Ese sílice fue arrastrado por el viento hacia el oeste, hacia el este, y fue absorbido por la clorofila de las plantas, y en contacto con la clorofila se solidificó, dando origen a rocas y árboles que vamos a llamar petrificados, o sea, árboles hechos piedra. Bien, en el periodo cuartárico de la era cenozoica se produce otro fenómeno importante. Disminuye la temperatura del planeta, generando un periodo glaciario, lo que dio como resultado que los hielos provenientes del sector antártico avancen hacia el territorio del continente americano, lo que es Chile y el sur de Chile y Argentina, y llegaron aproximadamente los hielos hasta el sur de la provincia de Mendoza, ¿sí? Esos hielos, que aquí vemos la línea hasta donde se extendieron, ¿qué fueron haciendo? Esa masa de hielo, que tenía un espesor de hasta 100 metros de altura, hundió el terreno, ¿sí? Generó una erosión muy importante, y cuando se produce nuevamente el periodo interglaciario, que es el que estamos viviendo en la actualidad, los hielos empiezan a retroceder, vuelven a la posición de la Antártida, pero en aquellos lugares que habían erosionado, dejando huecos, se llenó de agua, dando lugar a lagos, que son los lagos que tenemos hoy en la Patagonia de forma alargada, y gran acumulación de rocas que se llaman morenas en todo el sector sur de Argentina. El resto del territorio se fue formando en estos últimos tiempos de la era cenozoica, lo que vamos a llamar el periodo cuartárico o cuartario, donde la erosión, junto con la acción de los ríos, los glaciares, la acción del hombre, de las lluvias,
rellenaron los sectores que quedaban entre medio, dando origen a las grandes llanuras, como la llanura chaqueña y la llanura pampeana. Otra consecuencia que trajo el hecho de que los glaciares cubrieron todo el sur de la Argentina y del Chile fue al hundirse toda esta zona, y como en la Tierra siempre se cumple un equilibrio, todo lo que es hoy la meseta patagónica está sufriendo un denominado movimiento epirogénico de ascenso. ¿Qué son los movimientos epirogénicos? Son movimientos lentos, verticales, que tiene la corteza terrestre. Está tendiendo a volver a su situación anterior al periodo glaciario, o sea, se va elevando lentamente y año tras año va a ir siendo cada vez más alto. También eso está relacionado con la costa acantilada. Entonces, como habrán visto, el relieve es el resultado de la acción de agentes endógenos y exógenos. O sea, lo que vemos hoy en la actualidad sobre la superficie terrestre es la suma de la acción de agentes que vinieron del interior de la Tierra y agentes que vienen del exterior. Bueno, esto es una breve síntesis de cómo se formó el relieve en el territorio argentino.